Doctor Ángel González Medina hoy en Cátedra Médica hablando de las endocarditis bacteriana, infecciones en el corazón. Cuando hablamos de esta situación de infecciosa, ¿podríamos nosotros decir que eso se pega, doctor? Entre dos personas, si yo tengo endocarditis infecciosa, ¿le puedo pegar esa endocarditis a usted o a Lisania, que está mirando? No es contagiosa. Perfecto. No es contagiosa. Entonces, Es una enfermedad, mira, quería hacer un comentario muy importante que estábamos haciendo fuera del aire, ¿verdad? La endocarditis infecciosa o la endocarditis en sí, pero la infecciosa, es una enfermedad terrible, porque es una sepsis. Pero una sepsis, una septicemia, eso significa una infección que se en todo el está cuerpo. diseminando, claro, que se está diseminando. Septicemia, sepsis es una infección en todo el cuerpo. Claro, el corazón está Y mandando. eso bacterias representa por la endocarditis Claro, bacteriana. claro. Y peor, porque tú tienes una septicemia y muchas veces tú puedes tener daños en múltiples órganos, obviamente, pero si tú estás tratando al paciente y lo trataste a tiempo, lo más probable, sobre todo si no ha llegado al estado de shock, porque ya a veces es irreversible, aunque tú hagas lo que hagas es irreversible. La endocarditis tiene un gran problema, y es que debido a que las válvulas no tienen esa gran circulación, los antibióticos les dan un poquito de dificultad, además que está un Que grumo los ahí, antibióticos entonces no pueden hacer su trabajo porque no trabajo pueden viajar. tan efectivos ahí en la zona donde está el foco infeccioso. Por eso en muchos casos terminan en cirugía, en el quirófano. Entonces, ¿qué pasa? Que la infección comienza, tú la estás tratando, pero eso no quiere decir que ella no progrese, no haga su daño, ¿me entiendes? Y deja un daño a veces que es tan severo que a veces tú no tienes más remedio que llevar a ese paciente a cirugía para poder salvar la situación. En una condición de infección sistémica, que tú sabes que eso, cualquier cirugía, tú le evitarías. Claro. Pero a veces tú no tienes más opciones que ir a resolver ese problema. Entonces, tiene una alta tasa de mortalidad, porque la infección muchas veces los pacientes ya llegan un poquito tarde, y cuando ya esa infección que tiene mucha toxicidad, que ha liberado, porque hay bacterias que entonces liberan toxinas, que se impregnan en los vasos sanguíneos, entonces daña los vasos, y eso produce un daño que es irreversible. No importa el antibiótico ni lo que tú uses. O sea, y eso es lo que llamamos ya el shock irreversible, que no hay manera, todavía no hemos podido lograr hacer eso. Podemos en las primeras horas poderlo recuperar al paciente, con intervención farmacológica, medidas generales, etcétera, pero cuando ese shock se hace irreversible no hay manera, aunque tú tengas el cultivo, tú tengas todos. Y entonces hay que pedirle a la población, sobre todo a aquellos que tienen valvulopatías, aquellos que ya tienen prótesis, aquellos que tienen dispositivos colocados, que se han operado, que se cuiden muchísimo, y sobre todo llamar la atención a la juventud con este asunto de las drogas usadas por vía parenteral. Primero, el daño que causan ellas ya de hecho, y segundo, el problema que pueden terminar con una endocarditis infecciosa. O sea, esas drogas que se inyectan, es lo que usted quiere decir con parenteral. Las drogas que se inyectan, en términos generales, sí, los narcóticos son muy nocivos, pero... Y que muchas veces lo hacen en lugares que no son los adecuados, porque lo hacen escondido, entonces usan las jeringas que Se ya arriesgan lo han usado otros, y por entonces... otros mismos. No tienen la mejor aceite. No tienen la mejor, exacto, Sí. mejor cuidado, porque Entonces, ellos mismos ya están tan enfermos que entonces, no se cuidan. es un problema triple el que tienen, el problema de la salud mental, el problema de la salud mental que ya tienen por el uso de esa sustancia, y también entonces que terminan exponiéndose. Doctor, cuando nosotros hablamos de la endocarditis bacteriana, esa enfermedad tan terrible que usted decía, yo no quiero, decía fuera del aire, decía, yo no quiero ver a nadie con una endocarditis bacteriana. Así lo decía usted, doctor Ángel González Medina. Una enfermedad de la pobreza, pero que es muy, muy, muy cara, muy Sumamente costosa. cara. Explíquenos eso. Sí. Se dice que es una enfermedad de la pobreza, pero es carísima. Sí. No la puede Sí, yo vuelvo costear. yo vuelvo a retomar el asunto de la endocarditis como enfermedad terrible, porque es que además te va a dejar una secuela, te va a dejar un daño en tu válvula, que tarde o temprano tendría que ir a cirugía o algún procedimiento X para resolver el problema, porque además tú tienes una válvula dañada, o sea, tu calidad de vida no va a ser la misma, y aunque quedes bien físicamente, tú tienes ahí un problema ya permanente.
Número uno. Número dos, el hecho mismo del costo. Del costo. El tratamiento antibiótico de estos pacientes es de 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. El paciente tiene que estar hospitalizado. A veces uno se la ha jugado en los hospitales y si tiene una enfermera en la familia, para evitar los costos, que le pueda seguir el tratamiento con seguimiento del médico. Pero lo ideal es un seguimiento intensivo, y eso lleva un costo altísimo. Por el internamiento, los antibióticos hay que usar, que generalmente son antibióticos caros, porque inclusive, en principio, hace muchos años, las bacterias más comunes eran fáciles de tratar, era con penicilina, estreptococo. Y cuando era por estafilococo, obviamente usábamos las penicilinas modificadas o nuevas moléculas derivadas de penicilina, pero ahora usamos antibióticos muy costosos, sumamente costosos, que es gastar mucho dinero con un paciente que tiene que estar aislado, muchas veces en un área de aislamiento, porque está infectado y está vulnerable, entonces no puede llegarle más cosas que lo puedan reinfectar o dañar. Y además del daño permanente que le queda, que probablemente lo va a llevar a un cirujano. O imagínate tú que haga un acceso cerebral, lo que eso significa, o un acceso pulmonar. Es una complicación que necesita una intervención. Que hay que operarlo en esos casos, hay que una intervenirlo. Entonces estamos hablando de una enfermedad de la pobreza cuyo costo es en cientos de miles o millones de pesos que no lo tiene ni el pariente, ni el paciente, ni la comunidad, ni lo tiene el país. Así es. Adelante, y a todo esto, cuando hay complicaciones, por ejemplo, si es un acceso del miocardio, ya tiene dos problemas. O sea, un acceso es una cavidad llena de pus en el corazón. En el corazón, imagínate. Lo que más es complicado. Permanente, que puede complicarse hasta con problemas de arritmia y dañar otras partes del tejido cardíaco. Éramos muchos y parió la abuela en ese caso. Sí. Doctor Ángel González Medina, usted mencionaba como uno de los factores que ponen en riesgo al paciente las manipulaciones dentarias. Entonces, el ir al odontólogo es un hábito que debemos todos, o sea, todo el mundo debe ir al odontólogo. ¿Qué medidas debo yo como paciente percatarme de que cumpla el odontólogo para yo no contraer una bacteria que me pueda provocar una endocarditis infecciosa? Muy, muy, muy importante. Yo a mis estudiantes siempre decía, señores, no hay peor cloaca que la boca. Y es cierto, hay cantidades de bacterias en la boca. Y yo le decía a mis estudiantes cuando enseñaba esa parte, les decía, no solamente cepillarse, hay que usar antisépticos. Porque además quedan bacterias, por más cosas que tú uses, quedan bacterias. Y realmente hay que ir, eso es parte de la educación en salud, o sea, hay que educar a la población de que hay que ir al odontólogo desde pequeño, hacerse su limpieza, su profilaxis. Ahora con este asunto de la pandemia, eso se volvió otro, ese fue un elemento que nunca salió en la prensa, pero que eso se le ha dañado mucho la dentadura a la gente, y porque dejó de ir. Sí. Entonces, y la profilaxis, hasta donde yo sepa, por lo menos cada 3 o 4 meses usted tiene que ir al odontólogo a hacerse una limpieza, a ver que su dentadura se vea bien, que esté sana. ¿Por qué? Porque le va a evitar costos que son muy elevados de la odontología. Y hay poblaciones donde la gente es más vulnerable por el tipo de agua, porque no tiene el contenido de flúor, etcétera. Factores genéticos que te hacen que tu dentadura sea más vulnerable a dañarse que la de otro, así como la alimentación, etcétera. Entonces, cuando uno va al odontólogo tiene que percatarse de que él haga la asepsia correspondiente antes de manipularle. Es decir, no solamente ponerse unos guantes, sino que debe lavarse sus manos. Debe lavarse sus manos, no puede estar tomando teléfonos con las manos, con los guantes, porque puede estar contaminado. Y lo mismo es que antes de empezar cualquier procedimiento, darle a tomar ese vasito que ellos les dan con el antiséptico. Y si no lo hace, entonces usted tiene que reclamarle. Eso no puede utilizar las manos para otra cosa, simplemente para tratarlo usted. Y si necesita hacer algo en ese momento, tiene que cambiarse los guantes, tiene que lavarse las manos para que haya la asepsia suficiente. La ventaja es que el organismo tiene sus defensas y muchas veces no nos infectamos. 809-682-9910
9850-809-682. 9850 es la línea de contacto nacional desde cualquier punto del planeta. 833-380-0062 para estar en contacto con Cátedra Médica, el doctor Ángel González Medina, hoy hablándonos de endocarditis bacteriana. Están las complicaciones quirúrgicas de la endocarditis, propiamente de la endocarditis. Es decir, ¿a qué paciente tendría necesariamente que llevarlo nosotros a cirugía? Bueno, número uno, como yo dije, esto, aparte de las manifestaciones clínicas, el paciente puede tener un daño tan importante que lo lleva a insuficiencia cardíaca. Si el paciente no responde bien al tratamiento y el paciente sigue deteriorándose, hay que llevarlo para retirar ese foco de infección, cirugía. Especialmente porque esa obstrucción que está causando o el daño en la válvula está causando tanto daño. Por ejemplo, a veces la infección perfora la válvula aórtica. Una perforación de válvula aórtica es una condición grave. Grave. El que rompe una cuerda tendinosa por la necrosis del tejido es otra condición grave. Hay que operar. No hay otra alternativa, hay que operar. Y cuando hay acceso hay que operar. Tú puedes enfriar el proceso, pero a veces tú tienes que llevar al paciente porque es la única manera de salir del procedimiento, del proceso en que estamos metidos. Entonces tiene que llevarlo a ese procedimiento para poder tratar de salvarle la vida, porque eso no quiere decir que se vaya a salvar. Puede morirse porque usted está tratando una infección sistémica. Saludar a Anthony Nova 9779, a Siervo de Dios Vivo, a Montero Olivo, a Demian 2000, a Lev Martínez, a Leury, a El Jones. Cuánta gente hermosa que nos sigue, a Indy Paulino. A todos ustedes, gracias por seguirnos a través de Instagram, que es la manera de ponernos en contacto directo con Cátedra Médica. Doctor Roberto Lafontaine. Doctor González Medina, en varias ocasiones ha mencionado el tiempo. ¿Cuál es el tiempo entre el diagnóstico, en el momento que uno piensa, y el momento que uno actúa, el tiempo máximo que pudiera pasar para uno poder hacer algo por el paciente? No. Y mira, hay dos cosas importantísimas en clínica. Entonces, el médico... En la práctica médica. En la práctica clínica del médico, del cardiólogo o del internista, porque muchas veces no llega al cardiólogo de entrada, sino que pasa por manos del médico general o internista. Fundamental, si usted tiene fiebre intensa de varios días, piense en endocarditis. Es una de las causas pensar en eso. Número dos, si encuentra soplos, con mayor razón. Entonces, buscar ayuda inmediata. Sobre todo, si usted encuentra soplos, pedir un ecocardiograma o que se traslade ese paciente donde se le puede hacer un ecocardiograma. Nosotros hablamos también para médicos, doctor. Sí, usted habla de un hay muchos soplo. pueblos donde hay ecocardiograma, exacto. Cuando usted habla de soplo, es un fenómeno soplante. ¿Cuáles son los sonidos básicos que escuchamos en el corazón? O sea, nosotros oímos dos ruidos comunes, que son los dos ruidos cardíacos, que son la apertura y cierre de válvulas. Tum-tac. Tum-tac. Sí. Tum-tac. Así es, tum-tac, porque es tum-tac. Exacto. Que el primer ruido es más amplio, pero el segundo ruido es más fuerte. Es tum-tac, tum-tac. Y si usted oye un primer ruido más fuerte que el otro, entonces usted tiene que pensar qué hay. Clínico. Entonces, ¿cómo se escucharía? Entonces tú oirías tum-tac, tum-tac. Entonces, ¿por qué tiene ese primer ruido fuerte? Ahí comienza la experiencia del médico. Y a evaluar a su paciente. Y a pensar en patología. Entonces, obviamente, si tú oyes un fenómeno soplante, por ejemplo, tum-ta, tum-ta. Eso es un soplo. Eso es un soplo suave. Pero también tú puedes oír un soplo rudo. Tum-ta, tum-ta. Entonces, eso tú lo identificas. Entonces, un soplo suave, un soplo rudo, de mucha vibración. Entonces, fiebre, soplo. Sí. Y el paciente luce muy enfermo. Se ve agudamente enfermo, crónicamente enfermo. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos, ese paciente tú lo ves decaído, aletargado, puede estar anémico ya si tiene varios días, luce muy mal. El paciente dice que se siente muy mal, no tiene ánimo, apático, porque tiene una infección importantísima. Los niveles de hidratación en ese tipo de pacientes. Bueno, generalmente se descuidan mucho por la temperatura, entonces hay que hidratarlos, generalmente llegan deshidratados.
el componente anémico aparece después de las segundas 2 semanas y no es difícil verlo en el hospital, porque sobre todo en nuestros medios los pacientes llegan un poco tarde. Entonces tú tienes que pensar en esa condición inmediatamente. Claro, no es el paciente que, por ejemplo, tiene 45 días con fiebre, pero anda caminando. Ese a lo mejor tú no piensas en endocarditis. Y si la piensas, no es que no la pienses. Puedes pensar que tiene una endocarditis subaguda, pero a lo mejor tú, cuando comienzas a hacer la historial clínico, dices, sí, me da fiebre más por la noche. Y suda por la noche. Entonces tú piensas en otra cosa, piensas en tuberculosis o piensas en cáncer. Comienza a pensar. Esto es parte de la práctica clínica que te va induciendo hacia dónde tú vas. Y parte de la valoración de ese paciente que tiene fiebre de etiología desconocida, es decir, que tiene muchos días con fiebre y tú no sabes por qué, es hacerle un ecocardiograma, aunque no sople. Óyeme, ¿por qué? Porque puede tener una vegetación pequeña, todavía no tiene la lesión. Una lesioncita que no esté avanzada. Exactamente. El doctor Lafontaine hacía una pregunta importante del tiempo entre el diagnóstico y que puedo hacer algo por el paciente. Y en esa misma línea, mi pregunta sería, el tiempo que transcurre entre que me veo expuesto a esta bacteria y que esta infección llega hasta el corazón. Sí, fíjate, cada bacteria tiene periodos de incubación. Tiene una incubación que es el periodo que tarda precisamente desde que entra el organismo hasta desarrollar hasta que la se infección. expresa, ¿no? Claro, esa va a depender de la cantidad de bacterias, de la patogenicidad de esa bacteria, de la vulnerabilidad del paciente, y eso va a facilitar que la infección porque el organismo tiene sus mecanismos de defensa. Entonces, por supuesto, tú tienes un tiempo X que puede variar de un individuo a otro. Lo importante es saber y hacerle saber a la gente que siempre es importante que usted se haya clavado un clavo, una espina, con un alambre, con lo que sea. ¿Cuál ha sido su historial en los últimos días? O usted es una persona que tiene un proceso infeccioso urinario frecuente. Frecuente. Por ejemplo, hay personas que debutan y pueden ir a una emergencia, pero ese médico no lo conoce. Sí, no sabe. Pero si él le dice que tenía, si usted le pregunta, usted ha tenido, hay pacientes que debutan con un shock. ¿Y de qué manera? Con una sepsis. ¿De qué manera? Hiperventilación. O sea, el paciente trastorno respiratorio. Y cuando llega a la emergencia, se le quita. Piensa en shock séptico, aunque no lo sea. ¿Qué es el shock séptico, doctor? El shock séptico es un proceso de infección infeccioso que al producir toxicidad produce alteraciones en la circulación que llevan a un estado de shock. Le cae la presión sanguínea, se pone cianótico. Eso se ve mucho en los niños y en adultos también. Se ponen azules. Se ponen azules. Y hay madres, y trastornos respiratorios, ¿no? Si las madres o enfermeras dicen, doctor, el niño se puso negro ahorita, se puso morado. Piense que pues eso era bacteremia. En el momento que el organismo se defendió, mejoró un poquito, pero en las próximas horas se te va a meter en un shock irreversible que no va a poder. Entonces, ese es uno de los casos en que eso tú tienes que pensarlo en el aire. Los principales antibióticos que usamos, doctor, en la endocarditis bacteriana, de manera empírica, ¿qué es lo que, si estás pensando, paciente que tiene 3, 4 días con fiebre alta, muy alta, que había sido operado del corazón, y tiene, por ejemplo casi un mes fue operado del corazón. Exactamente. Bueno. O sometido a una cirugía de cadera, sí. O sometido a una cirugía mayor, no importa, o sea, que tenemos la posibilidad de hacer ese diagnóstico o una presunción clínica preliminaria. Sí. ¿Con qué comenzamos? Lo primero que tú tienes que poner es un antibiótico que ataque a estafilococo. En ese caso, estafilococo vancomicina. Vancomicina. Sí, vancomicina. Recordarle a los estudiantes de medicina que la vancomicina se pone de forma lenta, por lo menos en 2 horas. Eso es por vía venosa, ¿no? Sí. Y obviamente podemos usar otros antibióticos en combinación. Podemos usar una cefalosporina de 3ª generación o un aminoglucósido, uno de estos antibióticos potentísimos, que son carísimos, que tú puedes ponerlo ahí. Pero como primera línea, vancomicina, pero siempre acompañado de una cefalosporina de tercera generación. Ejemplo, por ejemplo. O tú puedes usar tazobactam, ahora no recuerdo el nombre de la combinación, pero tú puedes usar otro parecido, o puedes usar, por ejemplo, a veces, cuando el paciente no responde en los primeros días, tú dices, póngale rifampicina, que últimamente se está usando mucho.
porque también cambia el escenario con el tiempo, porque el uso indiscriminado de antibióticos y a largo plazo, ya hay antibióticos que aunque normalmente sabemos que actúen, muchas veces no le va a ir bien. Va a crear resistencia, como las cucarachas crean resistencia contra los insecticidas, así mismo pasa con las bacterias. Así se mismo. crean resistencia. Doctor Ángel González Medina, finalmente recomendaciones desde el punto de vista de la atención primaria, del punto de vista de la prevención de esta enfermedad, que es una enfermedad que ataca más a los más vulnerables, a los más pobres, pero que tiene un costo altísimo financieramente y un costo, lo más importante, en funcionabilidad. Muchos de estos pacientes no quedan en condiciones de incorporarse a su vida laboral. Finalmente, la recomendación para mitigar la incidencia, no llegar a padecer de esta condición tan limitante y también tan mortal. Bueno, se quedó el dato de la... yo hablé de 3.1 a 3.7 casos por 100.000. Bien, los pacientes que son más vulnerables son los que más deben tomar en cuenta la prevención, la higiene personal, muy importante, y sobre todo la higiene bucal. Eso es sumamente clave. La prevención con la profilaxis dentaria, y sobre todo que si se va a someter a cualquier procedimiento de intervención, cirugía de cualquier tipo, decirle al médico que tiene, al cirujano, que tiene una condición, ya generalmente se manda a hacer evaluación cardiovascular para que entonces le aplique el antibiótico preventivamente y evite que el paciente se infecte. En otro sentido, lo mismo pasaría con cualquier tipo de situación, de heridas o traumas que tenga, usar los antibióticos que le permitan evitar la contaminación. Es muy importante para aquellos pacientes que están recién operados desde el punto de vista cardíaco, que se pueden infectar inclusive dentro del hospital, antes de irse a su casa. No es común, pero se infectan. Entonces también es otra cosa que hay que tomarla en cuenta, que si comienza a tener fiebre, tiene que ir inmediatamente al médico, tienen que hacerle su ecocardiograma, ver que no esté pasando nada, y un seguimiento especial para si el paciente no mejora esa fiebre, hospitalizarlo de inmediato y darle el seguimiento que corresponda. Bueno, hemos llegado al final del día de hoy. Doctor Ángel González Medina, Cátedra Médica, cada miércoles tiene el privilegio de un coloso de la cardiología investigador, Premio Nacional de Investigación. Gracias por estar con nosotros, doctor Ángel González Medina. Hemos estado hablando de una enfermedad con alto impacto socioeconómico, la endocarditis bacteriana. Licenciada Lizania Salcedo, así es. Doctor Roberto Lafontaine. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, si Dios doctor. quiere. Hasta mañana miércoles. Señor director, señor director, disponga usted, mañana será otro día en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.